Tenemos la sección de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, siempre con casos en materia, sí, de defensa de los derechos humanos. Estará con nosotros ya Adrián Ramírez, a quien le agradezco mucho que haya podido conectarse. Sabemos que está en trayecto, está en viaje en estos momentos, pero ha tenido la posibilidad de dialogar con nosotros, con la audiencia de Contralínea. ¿Cómo estás, Adrián Ramírez, presidente del ALIMED? Muchas gracias por el enlace y es un gusto saludarte. Es un gusto para mí también, Sósimo, Nancy, compañeros del equipo y sobre todo también a los controles que nos están haciendo posible este enlace. Y hoy en las secuelas del viejo régimen estaremos pues hablando de un caso más que vincula toda esta época oscura de Genaro García Luna, Sósimo. Adrián Ramírez, pues se trata de estos saldos del viejo régimen, de cómo personas pues fueron vulneradas en sus derechos humanos simple y sencillamente para cumplir con determinados objetivos de detención de personas, de aprehensión de personas, muchas de ellas que ni siquiera habían tenido que ver con los delitos que se les han imputado y que se fabricaron tantos casos por medio de tortura y también de violaciones a el debido proceso. Y bueno, pues hoy nos vas a hablar del caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, una persona que fue acusada de haber participado en un intento de homicidio y que además para tratar de inculparlo precisamente pues fue torturada de manera pues muy artera, algo que ha documentado la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Francisco Javier de la Cruz Mejía, una persona que fue torturada para incriminarlo en un delito que no cometió y que decíamos pues se trata de uno de tantos casos que se generaron durante el sexenio de Felipe Calderón, en los cuales Genaro García Luna no tenía ningún tipo de empacho en vincular a personas inocentes que no tenían la capacidad de defenderse desde el punto de vista político o económico y que pues le resultaban piezas fáciles a Genaro García Luna para supuestamente mostrar algún tipo de eficiencia en el combate a el secuestro, en el combate a la delincuencia organizada, cuántas personas en realidad encerradas sin que tuvieran alguna participación en los delitos que finalmente les fueron imputados. Decíamos, los saldos de Genaro García Luna no solamente tienen que ver en materia de que se haya aliado con la delincuencia organizada, de que haya cometido actos de corrupción, sino vaya saldos que presenta Genaro García Luna también en materia de violación a los derechos humanos, como el que nos está platicando Adrián Ramírez, a quien me da mucho gusto saludarlo porque ya hemos retomado la comunicación. Adrián. Sí, bueno, Sósimo, mira, entonces nos colocamos en hoy podemos entenderlo. En ese momento era más difícil comprender la situación porque se supone que Genaro García Luna era parte del combate a los grupos delincuenciales y sobre todo se buscaba combatir a los grupos del cártel del Pacífico, cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán, y es extraño que a Santiago Vasconcelos le estuvieran haciendo atentados. Tuvo 3 atentados y uno de ellos fue este acto fallido ese 17 de enero del año 2008, cuando por allá, cerca de Magdalena Contreras, en su domicilio, hubo un grupo de personas que son detenidas, acusadas de atentar contra la vida de Santiago Vasconcelos. Hay 3 personas que fueron llevadas ahí mediante el ofrecimiento de que iban a trabajar en un tema de seguridad para resguardar personas e instalaciones. Cuando ellos llegan ahí, están esperando a la persona que les va a contratar. Uno de ellos va al baño, ahí en un baldío, y cuando van regresando, tienen unas patrullas de la policía capitalina, y entonces empiezan a amenazar y a detener a las personas. Estas se detienen ahí, y inmediatamente son subidas a las patrullas, llevadas al centro de tiro y ahí son sometidas a diversos actos de tortura. Hoy sabemos que ahí en
en uno de los vehículos que aseguran los policías había 3 artefactos de alto poder, de estos conocidos como bazucas, que supuestamente iban a ser utilizados para atacar la camioneta de Santiago Vasconcelos, porque se supone que tenía un blindaje muy alto. Sin embargo, lo que llama la atención es, primero, la detención la hace el grupo de la policía capitalina, los torturan, los llevan al centro de tiro, después de ahí los llevan a su base y luego al Anciedo. Durante ese trayecto hay diferentes métodos de tortura, como es inmersión seca, como es inmersión húmeda, le mojan y le aplican corriente eléctrica, toques eléctricos en los testículos que le queman el escroto, y hay golpes y andanadas de amenazas y demás para que estas 3 personas se inculpen. Otras 3 personas se van, nunca son detenidas ni tampoco se investiga más allá, y lo que hoy podemos entender es que todo parece indicar que ese acto fallido en el que se habla del atentado a Santiago Vasconcelos era con el fin de intimidarlo para que lograra la cooperación de él para con el cártel del Pacífico. Sin embargo, él no acepta y después, él, en noviembre de ese mismo año, sufrirá un extraño accidente junto con Camilo Mourinho, donde él pierde la vida. Sin embargo, estas 3 personas quedan en una situación bastante difícil. Francisco Javier de la Cruz Mejía pierde a todos sus familiares, no tiene contacto ya con ellos y lamentablemente queda ahí al abandono. La tortura se acredita junto con él, con José Luis Ochoa Buzo, ambos se practicó el protocolo de Estambul. La otra persona no sabemos también si fue víctima de tortura, pero todo parece indicar que fueron presentados simplemente como parte de estos montajes mediáticos para dar efectividad. Y lo que llama la atención, si tú revisas los medios de la época, no sale la policía capitalina a hablar de la detención, sino es el propio Genaro García Luna quien habla y encabeza las notas periodísticas que hablan de este hecho, y que en realidad fue un acto más de simulación, como para aparentar que se cuidaba y se apoyaba y se combatía al cártel del Pacífico, mientras en realidad con la fabricación de este hecho aparentaban que sí se les perseguía Sósimo. Buenos días, Adrián Ramírez, te saluda con gusto José Reyes. Lamentable el hecho que estás comentando a manos del grupo conocido como Los Zorros. Durante la realización del diagnóstico en 2021, en abril de 2021, que se rinde un dictamen médico-psicológico para determinar probable tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en agravio de Francisco Javier de la Cruz Mejía. ¿Cuáles son los principales hallazgos que determinó este dictamen? Bueno, mira, hay algo que llama mucho la atención. A decir de los policías que lo aprenden, dicen que él de manera libre y voluntaria acepta entregarse. No se habla de que se haya necesitado utilizar ningún acto de maniobra lícita o de sujeción, sometimiento, porque él colabora de manera voluntaria. Pero ¿cómo es posible que si ellos colaboran de manera voluntaria, los 3 detenidos tengan lesiones? Y que esas lesiones prevalezcan en el tiempo y que no son constitutivas solamente de actos de sujeción o sometimiento, es decir, la utilización de la asfixia seca con bolsa de plástico, la utilización de mojar el cuerpo y pasarle corriente eléctrica, la quemadura de los testículos cuya evidencia todavía está ahí con cambios de la pigmentación de la piel del escroto y de la piel del glande como secuela tardía del hecho, son elementos que hablan de la hazaña con la que fabricaban los delitos para poder convalidar investigaciones. Es decir, a ellos los policías los presentan ya confesos de hechos y que lamentablemente ninguna instancia del Poder Judicial, ni de las fiscalías, ni de los servicios policiales hizo un razonamiento adecuado para sencillamente decir esas lesiones que él presenta no tienen ningún justificativo porque no hay ninguna acción
de ejercicio de fuerza para poderlo a él sujetar, detener, trasladar y confinar. No sé. Adrián Ramírez, si nos pudieras decir qué es lo que sigue para Francisco Javier de la Cruz Mejía. Sabemos que hay programas del gobierno federal para tratar de liberar a aquellos que han sido injustamente presos, dos programas de manera principal, pero nos gustaría que nos dijeras qué sigue para Francisco Javier de la Cruz Mejía, además, toda vez que nos has comentado que incluso él ha perdido a su familia. Mira, lo que sigue, en principio, para todas las personas que vivieron todos estos hechos a lo largo de este periodo del narcoestado policíaco militar, lo que sigue es que los jueces reestudien los casos y generen nuevas jurisprudencias para que invaliden todas las pruebas que son frutas de maniobras ilícitas. Segundo, estamos preparando el caso para presentarlo a la mesa de preliminaciones y amnistía, toda vez que, si bien es cierto, hay ahí armas de fuego, no se puede acreditar que él las haya portado o él las haya tenido. Y aún así, el delito que tiene, como no hay un hecho de sangre material, concreto, real, porque ni siquiera se accionaron las armas, no fueron utilizadas, pues que pudiera lograrse el beneficio para él y también que pudiera tener acceso a la reparación. Es un caso dramático porque no hay un solo familiar que pueda responder por él. Él se va comunicando con nosotros, tiene derecho a una llamada cada semana y no hay manera de poder llevarla a la defensa. Tratamos de llevar la defensa jurídica, pero los procesos judiciales se retrasan mucho. Ya hemos visto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se está abriendo el caso también está en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y esperamos que pronto emitan una recomendación por el caso de tortura y también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le brinde ese carácter y por lo tanto se vea los temas de la reparación y la justicia. Insisto, y hay que seguir haciendo este señalamiento desde la posición de ética de contralínea. No se trata de defender delincuentes, se trata de defender la justicia y que no se nos siga presentando fraudes judiciales en los que hay un linchamiento mediático para aparentar que sí efectivamente se investigaba y perseguía a la delincuencia organizada. Así es, Adrián Ramírez, pues muy importante este último apunte que nos ofreces. Muchas gracias por tu participación hoy en Contralínea. Sabemos que estás en trayecto precisamente para pues estas actividades que realiza la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, siempre atenta a los padecimientos, podemos decir, de los más vulnerables, muchas veces a manos de los poderosos, una trayectoria importante de la LIMED que hoy pues sigue presentándonos estos casos y sigue por supuesto realizando esta actividad pues que sí, que tanto también como sociedad agradecemos. Sí, muchas gracias Sosimo, muchas gracias José. Invitarles también hoy a las 2 de la tarde vamos a tratar de transmitir en vivo desde la Universidad Autónoma de Guerrero allá en Zimpancingo una sesión sobre claves para entender a Ayotzinapa. Eso es lo que estaremos viendo. Esperamos que se puedan conectar y si no, después les transmitimos el reporte para que puedan también hacerlo llegar a toda la audiencia de Contralínea. Un abrazo muy fuerte y gracias por seguir manteniendo este espacio y dar voz a este tipo de casos.